Es una gran bendición tenerle aquí con nosotros. Ya ha pasado unas semanas, ¿verdad? Unos días con frío, uno de los días más fríos, ¿no?, de este año, el día de hoy. Pero con la bendición de Dios, hermanos, pues estamos aquí. No sé cómo la está pasando, si hay gozo en su vida, hay gozo en la familia, si estamos disfrutando las bendiciones que Dios nos da. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versos del 22 al 27. Éxodo capítulo 15, versos del 22 al 27. Y siéntase en casa, usted es bienvenido, es una persona muy especial para nosotros. Éxodo capítulo 15, versos del 22 al 27. Puestos de pie, hermanos, y vamos a ver esta poderosa porción de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios la dejó aquí? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Yo leo el verso 22, usted el 23, y así hasta el verso 27, lo leemos todos juntos. Éxodo 15, dice la palabra de Dios: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad a las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Buen Dios y Padre celestial, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos has protegido. Tú eres nuestro sanador, Padre. Nos has sanado de las enfermedades físicas, espirituales, morales, Dios. Gracias porque nos tienes muy bendecidos, Padre. Ayúdanos a disfrutar la vida abundante que tú nos das en Cristo, Padre. Y Señor, yo me pongo en tus manos, Dios, santifícanos. En Cristo Jesús oramos, amén. Puede sentarse. Entonces, el pueblo de Israel había pasado 430 años en la esclavitud de Egipto, pero ellos clamaron a Dios. Ellos pidieron a Dios un libertador que los sacara de la esclavitud de Egipto, y Dios escuchó sus oraciones y los sacó con mano poderosa de allí de Egipto. Plagas y plagas y plagas que destruyeron a la nación más poderosa de aquella época. Después ellos salieron, y cuando no podían cruzar el mar, los egipcios venían atrás de ellos. Dios hizo un milagro, abrió las aguas. Ellos cruzaron el mar en seco. Y mire, después de que vieron ese gran milagro, ellos cantaron a Dios, alabaron a Dios, glorificaron a Dios, milagro tras milagro que ellos experimentaron en sus familias. Fue de mucho gozo. Pero aquí, en el desierto, el panorama cambió. No hubo tantos milagros. Caminaron 3 días por el desierto, el agua se les acabó. Y dice el verso 23: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces ellos iban a la tierra prometida. El destino de ellos era llegar a aquella tierra que fluía leche y miel. Dios tenía el control. Dios estaba guiando sus pasos. Pero por un incidente, por un percance, ellos amargaron su vida. Y así nos puede pasar. Vamos hacia la vida eterna. Nuestro destino es estar en las mansiones eternas con Dios. Pero por algo que suceda aquí en nuestra vida, por un incidente, podemos amargar nuestra vida.
Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. La clave aquí en este pasaje es todas las cosas. No podemos aislar una parte de nuestra vida y pensar: esto no está bien. No estuvo bien que mi ser amado se enfermó. No estuvo bien que mi relación no funcionó. Tenemos que ver todo el panorama completo. Tenemos que ver toda la vida completa. Tenemos que ver todas las cosas completas. No podemos aislar solamente un evento de nuestra vida, porque si aislamos una parte de nuestra vida y esa parte no nos gustó, vamos a ir por la vida amargados. Conozco personas que amargaron su vida. No tienen gozo, no tienen alegría, no tienen entusiasmo, porque pasaron por una decepción. Y en vez de creer que Dios tiene el control y esperar que Dios moviera algunas piezas claves en su vida, ellos aislaron ese incidente y dijeron: ¿por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios permitió que algo mal sucediera en mi vida? La vida no es amarga por algo contrario que nos sucedió. Mire, eso contrario que nos sucedió solo es parte del rompecabezas de nuestra vida. Habrá otra pieza clave que lo conectará todo, y todo en conjunto nos ayudará a nuestro bien. Cuando era chiquillo, nos gustaba jugar a armar rompecabezas de 500 y 1000 piezas, de esas piececitas pequeñas. Primero colocábamos las más fáciles, las de la orilla, armábamos el cuadro. Después, por semanas, nos complicábamos la vida porque el rompecabezas era complicado. Y cuando alguien colocaba una pieza clave, nos emocionábamos y decíamos: esa pieza va allí, esa pieza va allí. Y poco a poco todo el rompecabezas iba tomando forma. Cuando casi estábamos por terminar de armarlo, nos faltaban piezas, porque todos habíamos escondido algunas piezas, porque todos queríamos colocar la última pieza. Al final, ese rompecabezas que le faltaban piezas se miraba incompleto, no lucía bien, no se miraba bien. Pero poco a poco las piezas iban apareciendo, y cuando colocábamos la última pieza, nos emocionábamos y gritábamos: ¡wow! Lo logramos. Y el rompecabezas era un hermoso paisaje. Hay personas que se amargan la vida porque les faltan piezas. Y tal vez parezca que la vida no ha sido justa contigo. Tal vez perdimos a un ser querido. Tal vez nuestra relación se fue a pique. Nos enfermamos. Seguimos solteros. Pero no te quedes allí estancado. Y ya vendrá otra pieza que lo conectará todo, y tu vida lucerá mucho mejor, va a ser mucho mejor. Quizás sientas hoy que tu vida parece confusa, cruel y no tiene sentido, no luce nada bien. No se amargue, ni trate de entenderlo todo. Simple y sencillamente significa que nuestra vida no está completa, y Dios está por agregar nuevas piezas a nuestra vida que lo completarán todo, que lo unirán todo, y hará que nuestra vida luzca mucho mejor y saltaremos de alegría. Cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel por el desierto, ellos caminaron 3 días sin beber agua. Ellos tenían tanta sed que pensaron que no llegarían hasta el final. Pensaron que no lo lograrían. Pensaron que morirían en el desierto. Y ya por último llegaron a un río.
Y cuando vieron ese río, ellos se entusiasmaron, se alegraron, saltaron de alegría. Sus sueños se habían hecho realidad y corrieron a beber del río. Pero cuando probaron las aguas, no pudieron beber ni una sola gota, porque estas aguas eran amargas. Ellos se quejaron. Las aguas eran amargas y su vida se tornó amarga. Dios le dijo a Moisés: ese árbol, échalo en las aguas del río. Y al hacerlo, esas aguas amargas se tornaron en aguas dulces. ¿Quién iba a pensar que ese árbol era una pieza clave para la vida de ellos, y que ese árbol iba a hacer que todo su panorama, toda su vida luciera para bien? Aún en las dificultades puedes sonreír, porque Dios tiene todas las piezas del rompecabezas de tu vida, y Él las va a ir colocando una a una, poco a poco, en su debido tiempo, y al final tendrás un hermoso paisaje. Hoy vamos a ver: no se amargue, sonría sin importar qué. En primer lugar, no se amargue la vida. No estarías vivo si Dios no estuviera planeando una victoria nueva en su futuro. Sí, porque a veces pensamos que cuando estamos en una dificultad, pensamos que ahí se acabó todo. ¿Cómo lo voy a salir? No voy a lograr estar bien, nunca me recuperaré. Pero mire, si tenemos vida aún en medio de esa dificultad, es porque Dios está planeando nuevas victorias para nosotros. Así que cuando pases crisis, sonría, no se amargue, confíe en el plan de Dios para su vida. Nuestra actitud debería de ser: Dios, yo sé que tienes algo mejor para mi vida. Yo sé que tú tienes al control. Yo sé que tú estás guiando mis pasos. Yo sé que tú estás conmigo. Y tal vez no veas que hayas progresado mucho. Tal vez el negocio no está funcionando como debería de funcionar. Tal vez hemos soportado más de lo que podíamos aguantar. Aún así, no se amargue. Solo unas piezas más y Dios le va a traer la victoria. Mire lo que dice el verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ellos habían cruzado el Mar Rojo en seco, y ellos venían de una vida difícil, de una vida complicada, 430 años de esclavitud. Ellos habían tenido mucho sufrimiento, habían visto cómo sus bebés habían sido arrancados de sus brazos y ahogados en el río Nilo. Pero ahora ellos habían cruzado el Mar Rojo en seco. Ellos estaban allí en la playa. Ellos estaban disfrutando del mar, del sol, la arena. Ellos estaban felices. Ellos estaban cantando alabanzas a Dios, glorificando a Dios. Pero Moisés los hizo caminar por el desierto 3 días sin beber agua. Mire, 3 días sin beber agua era suficiente para que todos ellos murieran allí en el desierto. Pero seguían vivos porque Dios estaba planeando una nueva victoria en sus vidas. Dios estaba planeando llevarlos a la tierra prometida. Dios estaba en control. Dios estaba guiando sus pasos. Puede estar pasando por un momento difícil. Quizás los obstáculos en su camino son muy grandes, lo cual son buenas razones para estar infeliz, para amargarnos.
Yo creo que si contáramos nuestras desgracias, tendríamos suficientes motivos para todos ponernos a ayudar aquí. Pero aún en medio de esas dificultades, aún en medio de ese dolor, en medio de esas pérdidas, no se amargue, sonría, porque Dios está planeando nuevas victorias. Scott fue dado en adopción cuando solo tenía 2 meses de nacido, y eso es terrible. Eso es experimentar el rechazo de tus propios padres. Él supo lo que era la adversidad cuando se enteró que sus padres a los 2 meses de nacido lo habían dado en adopción. Al cumplir 2 años de edad, Scott desarrolló una enfermedad muy rara. Dejó de crecer. Los especialistas dijeron que solo le quedaban 6 meses de vida. Los doctores no sabían qué causaba esa enfermedad. Por años, Scott pasó la vida entrando y saliendo de los hospitales. Mientras estemos aquí, Dios no ha terminado. Y Él va a agregar nuevas piezas a nuestro rompecabezas. Y va a hacer que la vida se torne más amable. La enfermedad de Scott poco a poco fue disminuyendo. Y Scott llegó a convertirse en un atleta de patinaje artístico. Y ganó 4 veces consecutivas el campeonato de patinaje artístico de Estados Unidos, y 4 veces ganó el campeonato mundial consecutivas de patinaje artístico, y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Scott es cristiano, y él dijo: Dios siempre va a estar ahí contigo, guiándote en los momentos difíciles. Dios siempre estuvo allí todo el tiempo. Dios sabe lo que está haciendo. Él ve el panorama completo. Dios puede ver el futuro. Comience a confiar. Dios está en control. Dios está guiando sus pasos a pesar de lo que venga. No se amargue. Lo que quedó atrás nunca será más importante que lo que está por venir. Hay que confiar en el plan de Dios. Él hará, mire, que todo sea para nuestro bien. En segundo lugar, no se amargue, sonría. Otro ingrediente viene en camino. ¿Alguna vez ha hecho algún pastel? Hay que mezclar la harina, la leche, los huevos, la levadura, el chocolate, las chispas de chocolate. Y mire, algunos de esos ingredientes por sí solos no lucen bien, no saben bien. Usted podría decir: voy a comerme el huevo así solo, sin guisar, no le va a saber bien. O quizá usted diga: una cucharadita de levadura la voy a probar, no le va a gustar. Pero cuando mezclamos todos esos ingredientes y ponemos el pastel en un molde, lo metemos al fuego, al horno, a cierta temperatura, por cierto tiempo, y al final le espolvoreamos las chispas, decimos: wow, qué hermoso pastel, qué rico pastel. Quizás no le esté pasando bien, pero otro ingrediente viene en camino. José, antes de ser poderoso allá en Egipto, su vida no tenía sentido. Su vida era triste. Su vida no era placentera. Sus hermanos lo odiaban, lo vendieron. José estuvo esclavo en Egipto, lo metieron 3 años en la cárcel, mira, y era el peor momento de su vida. José
con gran facilidad se pudo amargar y decir: Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Dios, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo, Dios? Pero ¿sabe que José esperó otro ingrediente que llegara a su vida? Y Dios trajo otro ingrediente. Dios hizo que Faraón tuviera un sueño y José lo interpretó, y después de interpretarlo fue señor de Egipto. Espera otro ingrediente. Nuestra vida no termina en miseria. Nuestra vida no termina en dolor. Viene otro ingrediente en camino. Y solo recuerde, mire, que un solo ingrediente puede hacer una gran diferencia. Solo una conexión divina, solo un toque del favor de Dios, solo una persona, solo una idea que venga a nuestra vida puede cambiarlo todo. El verso 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Todos estaban quejándose, todos estaban en amargura. Mira, todos habían olvidado que Dios tiene el control. Todos habían olvidado que Dios los llevaba a la tierra prometida y que Dios cumpliría su propósito en ellos. Ellos perdieron el enfoque, dejaron de confiar en Dios, dejaron de creer en Dios y estaban en amargura. Pero Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol. Dios le dijo a Moisés: Moisés, este no es el final. Dios dijo a Moisés: Moisés, no morirán en el desierto. No los traje aquí para que acabaran todos postrados en el desierto. Dios le mostró a Moisés otro ingrediente: un árbol. Mire, el plan de Dios se sigue desarrollando en su vida. Si mantienes la fe, dentro de no mucho tiempo verás cómo cada inconveniente, cada decepción, cada pérdida terrible fue simplemente otra parte de tu historia. Y Dios va a traer otro ingrediente a tu vida que te va a endulzar, que te va a alegrar, que te va a hacer saltar de alegría. Mire, Dios hará que todas las cosas encajen en su vida, encajen en su lugar, y usted cada vez va a lucir mejor. Años atrás, un museo abrió sus puertas y había pinturas hermosas, maravillosas, pero a uno de los visitantes esas pinturas no le atraían mucho, no se le hacían valiosas. Es más, él pensaba que incluso un niño las podía haber pintado. Él dijo: pues son muy abstractas. ¿Qué chiste tiene pintura aquí, pintura allá? Pero el guía explicó que esas pinturas, cada una de ellas, valían millones de dólares. El visitante volvió y miró la pintura y dijo: wow, es maravillosa, ¿no es cierto? Eran pinturas pintadas por Pablo Picasso, valían millones de dólares. Mire, lo importante en sí no es cómo lucimos, sino quién nos pintó. Y mire, nuestro pintor es Dios. Y quizás nuestra vida no esté luciendo bien, pero Dios estará dando una pincelada aquí, poniendo más pintura acá, dándole más color aquí. Y va a llegar el día en que usted y yo
vamos a lucir como una obra de arte, vamos a estar felices, vamos a estar gozosos. La vida intentará hacerlos caer, robarles el gozo, pero usted no es una obra terminada. Dios le va a dar sentido a su vida, aún a las dificultades. Llevamos dos cosas. Dios está preparando nuevas victorias. No se amargue la vida. Y dos, otro ingrediente viene en camino. Y en tercer lugar, no se amargue la vida, sonría. Dios tiene un capítulo de restauración. No importa el dolor, no importa la pena, no importa la tristeza. Dios tiene un capítulo de restauración. Dios tiene un capítulo donde lo va a restaurar. Y mire, podría ser hoy, tal vez el mes que viene, o tal vez dentro de un año. Pero no se quede estancado en esa página adversa. Dele vuelta. Hay otro capítulo. Todos enfrentamos cosas que no tienen sentido. No las entendemos. No tienen lógica. Pero si continuamos adelante, un día vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver que ese inconveniente desempeñó un papel muy importante en el plan de Dios para nuestra vida. Quizás ahorita no lo disfrute, quizás ahorita no le guste, quizás ahorita la vida no le tenga sabor, pero llegará el día en que vamos a seguir hacia adelante si mantenemos la fe, y vamos a voltear hacia atrás y vamos a decir, y vamos a poder ver que ese cosa que nos causó dolor era parte del plan de Dios para nuestra vida. El verso 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Todos necesitamos un Elim, un lugar de restauración, un lugar de reposo, un lugar donde Dios trate con nuestras heridas, donde Dios trate con nuestros fracasos. Mire, el pueblo de Israel había sufrido muchísimo, traían muchísimo dolor en su alma, muchísimo dolor en su corazón, los habían maltratado, habían sufrido injustamente y venían por el desierto. Pero allí en medio de ese desierto, en medio de la nada, llegaron a Elim y allí descansaron. Ahí había palmeras, ahí había aguas, ahí había reposo. Tal vez tengas que pasar por unos tragos amargos, pero debes saber que Dios con un solo movimiento hará que lo amargo se vuelva dulce. Dios conoce cada decepción, cada pérdida, cada reto. La buena noticia es que Él guía tus pasos y tu vida termina en victoria. Dios tiene otros ingredientes que agregar. Dios tiene un plan lleno de bendiciones para tu vida. En 1999 asistí a un congreso de misiones en Huastepec, Morelos. Y ahí en ese congreso conocí a dos señoritas de la iglesia Ebenezer de aquí de Bombatevi. Y nos hicimos amigos. Cuando terminó el congreso, intercambiamos correos electrónicos. Pasó el tiempo y yo no volví a ver a esas dos señoritas. Nunca me comuniqué con ellas por el correo electrónico. Al año siguiente de ese congreso, mi hermano Santos
el menor, de 25 años, murió. Eso fue un trago amargo para toda la familia. Él murió en enero. Yo le pregunté a mi madre, le llamé, porque estaba haciendo la predicación y quería el dato. Y le llamé por ahí el miércoles, le dije: mamá, ¿cuándo murió Santos? Y él dice: el 30 de enero del 2001. Dice: ya van 20 años. Y me dice: y ese año, ese mismo año, tú y tu hermana se fueron. Tu hermana se fue a Estados Unidos y tú te fuiste a estudiar al seminario. Ellos se quedaron solos. Ese detalle, ese incidente, la muerte de mi hermano, los marcó. Y puedo ver que todavía ahí está ese recuerdo. Porque ella dice: se fueron tú y tu hermana. El menor murió, tú y tu hermana se fueron. Nos quedamos solos. Y un día, estando allí en el seminario, en la biblioteca, en el centro de cómputo, revisando el Hotmail, el correo electrónico, ahí junto a la computadora, a la mía, estaba otro compañero terrible. Terrible, era uno de los más terribles de ahí del seminario. Le decíamos el Joe. Y él estaba ahí sentado junto a mí, él en su computadora, pero me estaba husmeando. Estaba viendo a ver qué, y yo ni cuenta me estaba dando, pero me dice: Joy, te llegó un mensaje en Messenger. Y yo dije: ¿un mensaje? ¿Qué es eso? Y me dice: ábrelo. Y le digo: ¿Cómo lo abro? Y él le dio clic, se abrió el mensaje y decía: hola. Y yo respondí: ¿quién es usted? ¿Por qué me escribe? ¿Quién le dio mi correo? Y ella respondió: soy Lore. Hace 2 años atrás, 2 amigas mías fueron a un congreso en Huastepec, Morelos, y ellas me dieron su correo. Y al poco rato, ella y yo estábamos platicando como si fuéramos grandes amigos, como si nos conociéramos de toda la vida. Y desde allí, por 1 año, sin conocernos en persona, estuvimos mensajeando por Messenger, todos los días 1 hora, después 2 horas. Al año de estar chateando, nos conocimos en persona, nos enamoramos y 2 años después nos casamos en el 2004. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a utilizar a esas 2 señoritas, la muerte de mi hermano y a ese terrible Joe, como piezas claves de mi rompecabezas? Hoy puedo ver que Dios las utilizó a las señoritas, la muerte de mi hermano y a ese terrible yo, para relacionarme con Lore, quien hoy es mi esposa. Dios tiene todas las piezas de tu rompecabezas en sus manos. Y Él las va a ir colocando una a una, poco a poco, en su debido tiempo, en su momento adecuado. Y quizás has tenido pérdidas, quizás ese rompecabezas está incompleto. Es posible que no tiene sentido por el momento, pero no se desanime. Ya vendrá otra pieza que lo completará todo. Dios tiene algo más para tu historia. Convertirá tu duelo en danza. Te elevará a una vida más plena. Mantén tu fe. Y un día podrás decir: Dios colocó otra pieza y otra pieza y otra pieza. Tengo una conexión divina. Tengo una oportunidad sobrenatural. Otro muro se derrumba. Prepárese para recibir piezas claves en su vida. No se quede estancado en el dolor, en la amargura. Dios tiene el control total. Y un día
Al final de tu vida podrás decir: he completado mi rompecabezas. Dios encajó todas las piezas y me hizo un todo. Dios le va a dar el favor y su bendición. No se amargue. Este no es nuestro destino. Nuestro destino son las mansiones eternas. Y Dios va a ir agregando piezas y piezas y piezas hasta que seamos todo lo que Él planeó que fuéramos. Una obra maestra, una pintura hermosa. Padre, Señor, Tú conoces nuestra vida, Dios. Y nos faltan piezas, Dios. Piezas especiales que solo Tú nos puedes dar, Dios. Y Padre, agrega esas piezas que nos hacen falta, Dios. Y arranca de nuestro corazón la tristeza, la amargura. Y que podamos sonreír a pesar de. En Cristo Jesús oramos. Amén.